El frío de las piedras de Windsor no se comparaba con la frialdad en la sala. Con una sola reverencia, el príncipe William no honró a una reina, sino que desafió a otra. Y en ese instante, una guerra silenciosa por el alma de la monarquía había comenzado. Descubra el gesto que lo cambió todo. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas. Aunque esta vez el catalizador fue un acto a la vista de todos, una fisura que se abrió en la fachada de la ceremonia. En esa fresca tarde de otoño, el castillo de Windsor estaba impregnado de solemnidad. Sus antiguas murallas de piedra parecían murmurar con siglos de historia. La luz dorada se filtraba a través de los vitrales, iluminando una escena donde la sucesión y la nostalgia se entrelazaban. Pero debajo de esta superficie digna, corrientes invisibles de tensión y conflicto inminente amenazaban con estallar. El príncipe William, el heredero aparente, entró vestido con un discreto atuendo formal. Llevaba un abrigo negro a medida, acentuado por un broche que una vez perteneció a su madre, la princesa Diana. Era más que un accesorio, era un emblema personal de duelo y recuerdo, un símbolo de las pérdidas que marcaron su infancia y un recordatorio constante de lo frágil que puede ser el honor real. Sus pasos eran firmes y seguros, pero sus ojos revelaban una aguda resolución. No reconoció al rey Carlos III, su padre, sentado prominentemente en el centro. Tampoco dirigió ningún gesto hacia Camila, la reina consorte, la encarnación de las transformaciones más controvertidas de la monarquía. Cuando William subió a la plataforma de madera pulida, su voz resonó con calidez y convicción. «Hoy», declaró, «hacemos más que conmemorar a una reina notable. También reconocemos a aquellos que han salvaguardado ese legado a través de generaciones, aquellos que han hecho sacrificios silenciosos para defender los principios fundacionales de la monarquía». Entonces llegó el momento que nadie anticipó. En una acción que silenció toda la sala, William se volvió hacia Lady Susan Hussey, una anciana de cabello blanco plateado, sentada humildemente en una fila inferior. A sus 85 años, Lady Susan había servido como la confidente más cercana de la reina Isabel II durante más de 6 décadas. Era también la madrina de William, la figura que había estado a su lado durante sus años más dolorosos. William inclinó la cabeza profundamente hacia ella, un gesto raro y sorprendente. «Usted es un testimonio viviente de los más altos ideales que esta dinastía ha defendido», dijo, su voz temblorosa por la emoción. «Para mí, usted es la guardiana del honor de mi familia. Usted encarna la lealtad y la dignidad que el mundo todavía espera de nosotros». La sala estalló en un aplauso rotundo. A pocos metros de distancia, Camila permanecía sentada, rígida como el mármol. Su refinada apariencia no lograba suavizar la tensión grabada en su rostro, se sintió eclipsada, reducida a un contorno tenue contra el resplandor radiante de un pasado con el que siempre había sido comparada desfavorablemente. Una violenta oleada de ira e inseguridad se apoderó de ella. «Soy la reina», se dijo a sí misma. «Sin embargo, ante el mundo, no soy más que la sombra de una época pasada». La humillación caló hondo, endureciéndose en un resentimiento silencioso. No era su primer encuentro con la comparación. Su vida había sido una lucha continua para salir de debajo de las figuras imponentes de Diana e Isabel. Pero este momento la empujó más allá de la resistencia. Marcó el comienzo de una resolución calculada, la decisión de lanzar un esfuerzo deliberado para eliminar a Lady Susan de la imagen de la nueva monarquía. Lo que seguiría sería una cadena de tensiones crecientes, preparando el escenario para una confrontación decisiva y explosiva. Para entender la magnitud de esa reverencia, hay que retroceder un poco, obtener la imagen completa. Hay que adentrarse en los pasillos donde se escribe la historia no oficial de la monarquía, esa que no aparece en los libros, pero que define su destino. Lady Susan Hussey, con su cabello plateado y su porte sereno, nunca fue una simple dama de compañía. Durante más de 60 años, fue el ancla moral de la reina Isabel II, su dama de la alcoba, un título que apenas rozaba la superficie de su verdadera función. Era una confidente, una estratega silenciosa,
el último bastión del protocolo Windsor, cuando el mundo moderno amenazaba con derrumbarlo todo. Fue testigo de la coronación en 1953, de la crisis de Suez, de los turbulentos años 60 y de los escándalos que sacudieron los cimientos de la casa en los 90. Pero su papel más crucial no se desempeñó frente a las cámaras. Fue ella quien permaneció al lado de un joven príncipe William durante sus años más dolorosos. En 1997, cuando el trauma insondable golpeó a la familia y el mundo se volvió contra la institución con una furia implacable, Lady Susan se convirtió en la protectora silenciosa de los hijos de Diana. Mientras el palacio calculaba los daños a su imagen, ella consolaba a dos niños que habían perdido a su madre. No lloraba en voz alta. Prometía en silencio. Era, en esencia, el arma secreta de la monarquía, la encarnación de una lealtad inquebrantable que Camila, con su historia indeleble como la otra mujer, nunca podría replicar. La presencia de Camila en el trono era una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad ganada. Lady Susan, en cambio, representaba la legitimidad del servicio, una vida dedicada no a un hombre, sino a la corona misma. La reverencia de William, por tanto, fue mucho más que un gesto de afecto. Fue un acto político calculado, una declaración de que la verdadera nobleza no reside en un título adquirido por matrimonio, sino en una vida de servicio. Fue una bofetada a Camila, un recordatorio brutal de que, a pesar de llevar la corona, siempre sería comparada desfavorablemente con el fantasma de Diana. Y ahora, no solo con el fantasma, sino con los leales servidores de Isabel que aún caminaban por los pasillos del palacio, portadores de una memoria que Camila anhelaba borrar. El pasado había regresado, no como un recuerdo nostálgico, sino como una orden. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad. Y en ese realineamiento, Camila sintió cómo el suelo se resquebrajaba bajo sus pies. La mujer, a la que el mundo pasó décadas tratando de dejar atrás, acababa de regresar, no en los titulares, sino en un acto de desafío silencioso. Ahora comienza la purga. Sigue mirando mientras revelamos lo que sucedió después. Apenas una semana después de la ceremonia en Windsor, las primeras señales de un conflicto oculto comenzaron a aflorar, como fracturas que se extienden por la fachada de un antiguo palacio. Lady Susan Hussey, quien había sido un pilar inquebrantable de la monarquía durante más de 60 años, de repente se encontró rodeada de un aislamiento glacial en la quietud de su hogar en las afueras de Londres. Una casa modesta que contrastaba con la opulencia que había presenciado, sostenía un aviso formal de la administración del palacio. No era una carta, sino una fría notificación electrónica. Sus manos temblaban mientras la leía en la pantalla de su tableta. Su nombre había sido eliminado silenciosamente de las listas de invitados de 3 eventos importantes. Una cena diplomática con embajadores europeos en el Palacio de Buckingham, la inauguración de una exposición de arte real en el Victoria and Albert Museum e incluso una pequeña reunión de antiguos ayudantes en Sandringham, un evento que ella misma había ayudado a organizar durante décadas. Estos eran espacios donde su sabiduría y habilidad diplomática eran profundamente valoradas. Ahora se erigían como una prueba irrefutable de una exclusión deliberada. ¿Es esto de alguna manera culpa mía?, se preguntó. Aunque conocía la respuesta. La edad había suavizado sus ojos, pero sus recuerdos permanecían vívidos. Pensó en 1960, cuando comenzó a servir a la reina Isabel II, en el nacimiento de William, en consolarlo tras el fallecimiento de la princesa Diana y en ser un ancla moral durante los momentos más turbulentos de la familia. Durante décadas había sido una guardiana silenciosa de la dignidad real. Sin embargo, ahora una soledad helada se arrastraba, empujándola a la oscuridad, como si una vida de lealtad hubiera perdido de repente todo su valor. Llamó a un antiguo colega, un hombre que, como ella, había servido durante décadas. Su voz temblaba. «Solo quiero entender por qué, Adam». La respuesta que recibió fue evasiva y fría, las palabras de un hombre que temía por su propia posición. «Quizás es parte del esfuerzo por modernizar la monarquía, Lady Susan. La oficina está enfatizando nuevas figuras,
un nuevo enfoque. Las palabras la hirieron profundamente. Modernizar, una palabra que en el nuevo léxico del palacio significaba borrar el pasado. Se sentó en silencio, las lágrimas deslizándose por su rostro arrugado. No de rabia, sino de una profunda tristeza por la transformación cada vez más despiadada de la monarquía. El mensaje era claro. La lealtad al antiguo régimen era ahora una traición al nuevo. La purga había comenzado. No fue una purga legal, fue una simbólica, y no se ejecutó con un decreto real secreto, sino con un susurro, con un clic del ratón que borraba 60 años de servicio como si nunca hubieran existido. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez estaban tratando de enterrar a una persona viva. Desde su oficina privada dentro del Palacio de Buckingham, un espacio que había redecorado para borrar cualquier rastro de su predecesora, Camila orquestaba los acontecimientos con una precisión gélida, como un comandante que ejecuta una campaña largamente planeada. No era imprudente, era metódica, una habilidad perfeccionada durante décadas de desprecio público por su relación con Carlos, desde el escándalo de las cintas de Camillagate hasta las críticas interminables. Había aprendido que el poder no siempre se ejerce con un grito, sino a menudo con una firma silenciosa o una orden susurrada. Durante una reunión a puerta cerrada con su nuevo equipo de comunicaciones, la tensión llenó la sala. Un joven ayudante, recién llegado y aún sin comprender del todo el nuevo protocolo no escrito, planteó cautelosamente una pregunta. «Señora, he notado en la planificación de los próximos eventos. ¿Hay alguna razón en particular por la que Lady Hussey ya no está presente? Según nuestros informes, sigue siendo muy respetada por el público». El silencio que siguió fue denso, pesado. Camila levantó la mirada de los documentos que tenía delante y un desprecio helado brilló en sus ojos. Su respuesta fue un comentario cortante, cargado de una autoridad que no admitía réplica. La era de la naftalina, el abrillantador de muebles y el té Earl Grey ha terminado, dijo, su voz tranquila pero letal. Ese olor rancio del pasado no tiene cabida en un reinado centrado en el futuro, no en la nostalgia. Siguieron risas forzadas y nerviosas, pero la inquietud se extendió por debajo. Todos en la sala entendieron el mensaje. No era una simple preferencia, era un decreto. Camila estaba eliminando sistemáticamente lo que consideraba los restos persistentes de la era de Isabel para asegurar su propio dominio. Sus acciones iban mucho más allá de la retórica. Dio instrucciones explícitas a la oficina de comunicaciones para que gestionaran estrictamente la imagen pública, asegurándose de que Lady Susan fuera excluida de cada encuadre oficial. «Quiero ver rostros nuevos, energía nueva», ordenó. «No reliquias». Incluso se puso en contacto directamente con editores simpatizantes de ciertos periódicos, instándolos a destacar mis iniciativas, como la conservación de la vida silvestre, en lugar de figuras anticuadas. Estas maniobras no solo aislaron aún más a Lady Susan, sino que también enviaron una advertencia inconfundible a todo el personal del palacio. Cualquiera que encarnara el legado de Isabel, cualquiera que se aferrara demasiado a los viejos tiempos, era un obstáculo para la visión de Camila de la nueva monarquía. La lealtad ahora se medía por la proximidad a la nueva reina, no por la historia de servicio a la antigua. Y el precio de la deslealtad era el exilio, no a tierras lejanas, sino a la irrelevancia. El escenario fue una gran recepción internacional en el Palacio de Kensington, donde los candelabros de cristal brillaban y una orquesta de cámara interpretaba a Vivaldi. El aire vibraba con el murmullo de conversaciones diplomáticas en una docena de idiomas. Lady Susan apareció, a pesar de haber sido eliminada de la mayoría de las listas de invitados. Había sido invitada personalmente por un antiguo embajador, un hombre que la veneraba y que había trabajado estrechamente con ella durante las giras de Isabel por la Commonwealth. Era un acto de lealtad personal, un pequeño desafío al nuevo orden. De pie, discretamente a un lado, hablaba cálidamente con el embajador de Canadá, un hombre de rostro amable que la escuchaba con atención. Canadá siempre tuvo un lugar especial en el corazón de su majestad. La reina Isabel dijo con cariño, su voz suave pero clara.
Ella atesoraba sus visitas y el profundo vínculo cultural lo veía como un modelo de lo que la Commonwealth podía ser. El embajador asentía, absorto, como si la propia historia se estuviera desplegando ante él. Entonces, Camila entró. Se movía con una audaz seguridad, su ornamentado vestido de seda color esmeralda brillando bajo las luces. No se acercó, interrumpió bruscamente la conversación, soltando una risa fuerte y artificial para acaparar la atención. «Embajador, qué placer», dijo, ignorando por completo a Lady Susan. Luego, volviéndose hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, añadió: «No creo que mi invitado necesite a una cuentacuentos del siglo pasado». El insulto fue deliberado, clínico. Se volvió de nuevo hacia el embajador, su voz ahora melosa. «Permítame hablar de algo más actual. Nuestras iniciativas medioambientales, quizás, el rey y yo, estamos muy comprometidos». El comentario golpeó como una cuchilla, una interrupción diseñada no solo para interrumpir, sino para humillar públicamente. Lady Susan bajó la cabeza, el dolor reflejado en sus ojos no solo por la grosería, sino por ser reducida a una reliquia inútil y senil ante dignatarios internacionales. Su corazón latía con fuerza, un calor subiendo por su rostro, pero su lealtad de toda la vida, un instinto grabado en su ser, la contuvo. Respondió suavemente, con una dignidad que Camila nunca podría poseer. «Sí, señora». El embajador canadiense, un diplomático experimentado, se movió incómodamente, intentando redirigir la conversación con elegancia. Por supuesto, Su Majestad, de hecho, Lady Susan estaba compartiendo una visión histórica fascinante pero ya era tarde. La atmósfera se había vuelto sofocante, el aire cargado con una crueldad no disimulada. La corona no solo confiere poder. A veces, simplemente proporciona un escenario más grandioso para la mezquindad. Y en esa noche, bajo el brillo de los candelabros, la nueva reina había dejado claro que no había lugar para dos legados en su corte. Sin que ellos lo supieran, en las sombras de la opulenta sala, un fotógrafo real, un joven que aún creía que su trabajo era documentar la verdad, capturó el momento. No fue una foto oficial, fue un disparo furtivo, tomado por casualidad, un cuadro que congeló la cruda dinámica de poder. Camila, inclinada hacia adelante, dominando el espacio con una sonrisa de depredador victorioso, mientras Lady Susan permanecía cabizbaja, su dignidad intacta pero sus ojos húmedos de lágrimas contenidas. La imagen fue filtrada anónimamente en línea. Nadie sabe por quién. ¿Un sirviente leal? ¿Un cortesano descontento? ¿O el propio fotógrafo? En un acto de conciencia, la imagen apareció primero en un oscuro foro de Internet, acompañada de una leyenda mordaz. ¿Está Camila expulsando a la madrina de William de la nueva narrativa real? La historia no recuerda a quienes llevan la corona, sino a quienes se la ganan. En cuestión de horas, la foto se propagó como un incendio forestal. La reacción pública explotó. El público británico, ya profundamente dividido sobre Camila desde sus días como la tercera mujer en el matrimonio de cuento de hadas de Diana, fue despiadado. «Esto es acoso puro y duro, indigno de una reina», declaraba un comentario ampliamente compartido en X. «Lady Susan merece respeto. ¿Está Camila tratando de borrar el legado de Isabel y de cualquiera que haya estado cerca de Diana?», se preguntaba otro. Los foros en línea estallaron. Hashtags como Stand with Lady Susan y Justice for Lady Hussey se convirtieron en tendencia mundial en X e Instagram. En sus aposentos privados en Clarence House, Camila estudió la imagen en su tableta. Su expresión se crispó, una mezcla de satisfacción por su demostración de poder y de inquietud por las consecuencias. Tomó un sorbo de vino, tranquilizándose con un pensamiento que había repetido como un mantra durante 30 años. Se olvidarán. La opinión pública siempre cambia. Sin embargo, en el fondo, una fría sensación le indicó que esta vez era diferente. Los años de inseguridad, alimentados por las constantes y humillantes comparaciones con Diana, la mujer a la que nunca pudo vencer, y con Isabel,
la monarca a la que nunca podría igualar, la estaban transformando en una agresora calculada. Inmediatamente convocó a un ayudante. «Controlen los medios», ordenó, su voz tensa. «Asegúrense de que cada narrativa se centre en mí, en mi trabajo. No en esto». Pero en lugar de sofocar el malestar, esa orden solo lo intensificó. El palacio había intentado enterrar a una princesa, pero su fantasma era persistente. Ahora, ese fantasma se levantaba de nuevo, y esta vez no era una memoria etérea. Esta vez tenía el rostro de una anciana leal y traicionada. Un rostro que el público no estaba dispuesto a olvidar. La batalla por el alma de la monarquía estaba a punto de entrar en una nueva y peligrosa fase. El suave resplandor de una lámpara de escritorio proyectaba largas sombras sobre el rostro del príncipe William. Estaba sentado solo en su oficina privada en el Palacio de Kensington, un espacio al que a menudo se retiraba en busca de calma en medio de la implacable presión real. Pero esa noche no había calma. En su mano, el teléfono mostraba la imagen que ahora inundaba las redes sociales. Camila, imperiosa, y Lady Susan, disminuida. El rostro de su madrina, grabado con un dolor silencioso. Los rasgos de William se endurecieron. Sus ojos, normalmente de un azul claro y sereno, parpadearon con una furia contenida, como un mar antes de una tormenta. Su agarre se tensó alrededor del teléfono mientras murmuraba entre dientes. «Esta no es la monarquía para la que fui criado. Esto es podredumbre, una traición absoluta a todo lo que mi abuela representó». Lady Susan era mucho más que una figura ceremonial en su vida. Era la mujer que lo había sostenido mientras lloraba después del funeral de Diana, que había consolado a un niño afligido cuando el resto de la familia estaba paralizada por el protocolo y el shock. Le había recordado una y otra vez la lealtad, la integridad y el deber, no como conceptos abstractos, sino como principios vividos. Ella encarnaba los cimientos morales que la reina Isabel II había pasado toda su vida construyendo. Para William, ella era un puente viviente entre el pasado y el futuro, y el ataque contra ella era un asalto al alma misma de la monarquía que había jurado proteger. «Insultaste la memoria de mi madre», pensó, «y ahora a la mujer que no pude proteger». Incapaz de tolerar por más tiempo la injusticia, William hizo una llamada a su asesor de mayor confianza. Su voz era controlada, pero con un filo de mando que rara vez usaba. «Organiza una reunión, inmediatamente. Sin prensa, sin Charles, solo ella y yo. Esto es personal, y lo resolveré yo mismo». Al otro lado de la línea, el asesor, un hombre que había servido a la familia durante décadas y conocía cada matiz del temperamento real, accedió sin dudarlo. Comprendió perfectamente que el príncipe, normalmente compuesto y diplomático, había llegado a su punto de quiebre. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo. Cada momento de la vida de un miembro de la realeza está contabilizado, pero en ese momento William estaba reclamando el control sobre la justicia. La línea de tiempo de la monarquía no solo tiene agujeros, tiene heridas. Y esta herida, William no permitiría que se infectara y envenenara todo lo que quedaba. No cometería el mismo error dos veces, no se quedaría en silencio. La reunión se organizó tarde esa noche en la antigua biblioteca de la reina Isabel en el Palacio de Buckingham, un espacio sagrado cargado de historia. Las estanterías de volúmenes antiguos, el olor a papel viejo y a madera pulida, y los retratos de monarcas pasados que parecían observar desde las paredes creaban una atmósfera solemne. El aire era denso, inmóvil, roto solo por el tic-tac rítmico de un reloj de pie, contando los segundos hacia una confrontación inevitable. Camila entró, vestida con un atuendo discreto, esforzándose por proyectar una imagen de control. Aunque sus manos, apretando los reposabrazos de la silla de cuero, la traicionaban. William no perdió el tiempo en formalidades. Se puso de pie, su figura recortada contra la luz dorada de la lámpara. «Has cruzado la última frontera», dijo, su voz baja pero cortante, cargada de una emoción contenida. «Atacar a Lady Susan, alguien que estuvo a mi lado cuando el mundo se alejó, que es familia para mí, no es solo un insulto para ella.
Es un ataque directo contra mí. ¿De verdad crees que el poder te da derecho a borrar a quienes han sido leales? Camila levantó la vista, un destello de desafío en sus ojos. Su respuesta fue tranquila, pero con un filo de defensiva. Estás exagerando, William. No estoy acosando a nadie. Estoy eliminando lo que ya no pertenece. La monarquía debe evolucionar. Ideas frescas, personas adecuadas para este siglo, no figuras que se aferran al pasado. Lady Susan ha cumplido su tiempo. El mundo ha seguido adelante. William negó con la cabeza bruscamente, dando un paso más cerca, su voz temblando de rabia reprimida. No. Estás castigando lo que no puedes replicar. Resientes el legado de mi abuela. Resientes el fantasma de mi madre. Y ahora proyectas ese resentimiento en Lady Susan. ¿Crees que la autoridad puede borrar la historia, hacer que la gente olvide cómo es realmente el honor? Estás equivocada. Esto no es reforma. Es crueldad. Es debilidad escondida detrás de una corona. Un amargo rictus cruzó el rostro de Camila, sus palabras exponiendo años de inseguridad enterrada. Quizás no puedo reemplazar a esas leyendas, pero puedo hacer que el mundo deje de hablar de ellas, y no olvides, William, soy la reina consorte. Charles me dio la autoridad para dar forma a este reinado. Estás convirtiendo esta institución en tu propio campo de batalla emocional. William la miró fijamente, sin pestañear, su voz firme y resuelta como un juramento. El poder no está destinado a aplastar a los indefensos. Lo que estás haciendo te disminuye y deshonra a la monarquía. No permitiré que esto continúe. Me aseguraré de que la gente recuerde lo que realmente significan la lealtad y la ética. Tú empezaste este conflicto. Ahora te enfrentarás a lo que sigue. La reunión terminó sin una despedida. La tensión era sofocante. Por primera vez, el miedo se deslizó en el corazón de Camila. Ya no veía al príncipe cortés, sino a un decidido defensor de un legado que ella nunca podría tocar. Camila nunca fue alguien que retrocediera bajo presión. Humillada y desafiada, no se retiró. En cambio, desató el arma más potente de la monarquía moderna. La prensa, después de su explosiva confrontación con William, lanzó una campaña mediática cuidadosamente orquestada, una guerra de susurros combatida en las páginas de los tabloides y en las columnas de opinión. El objetivo era claro: despojar a William de su autoridad moral, acusarlo de utilizar a su madrina como un peón para fortalecer su propio poder y retratar sus acciones como un teatro populista diseñado para socavar el nuevo reinado. Una noche, en Clarence House, convocó a su círculo íntimo, su tono helado y deliberado. Filtren la narrativa de que William está explotando a una mujer mayor y vulnerable para ganar simpatía pública, instruyó. Enmárquenlo como manipulación emocional, convirtiendo el afecto en una herramienta política. Resalten sutilmente el incidente de 2022 que involucró a Lady Susan cuando fue acusada de comentarios inapropiados y tuvo que renunciar brevemente. Siembren la duda, sugieran que su juicio no es tan impecable como parece y que William la está usando para construir una imagen heroica para sí mismo. Sus ayudantes se movieron rápidamente, contactando a medios afines como el Daily Mail. En cuestión de días, los titulares comenzaron a aparecer, venenosos y calculados. William politiza los lazos familiares, la triste instrumentalización de una madrina leal. Otro titular decía, lealtad o propaganda estratégica. El populismo del príncipe amenaza la estabilidad del reinado. Los artículos, citando a las omnipresentes fuentes anónimas del palacio, sugerían que William estaba cediendo a un sentimentalismo peligroso en un esfuerzo por debilitar a Camila y asegurar su propia posición. Algunos informes llegaron incluso a fabricar revelaciones internas, afirmando que William estaba conspirando para despojar a Camila de sus roles públicos, una acusación diseñada para pintarlo como un usurpador hambriento de poder. Su reverencia a Lady Susan fue reinterpretada, no como un acto de respeto, sino como una maniobra calculada, un gesto íntimo deliberadamente utilizado para influir en la opinión pública y desafiar la autoridad del nuevo reinado. La maquinaria de relaciones públicas de la corona,
una vez utilizada para proteger a la familia, ahora se había convertido en un arma en una guerra civil silenciosa. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Y en esa guerra, Camila estaba dispuesta a quemar todos los puentes para mantenerse en pie. William no respondió en los medios. En lugar de retirarse o contraatacar con más palabras, comenzó a montar una meticulosa contraofensiva, no con comunicados de prensa, sino con pruebas. Estaba decidido a exponer que la acusación de politizar los lazos familiares no era más que una cortina de humo para el sistemático abuso de poder de Camila. Contactó silenciosamente a ayudantes leales, personal que había permanecido en las sombras, testigos del comportamiento de Camila de primera mano. Eran hombres y mujeres que habían permanecido en silencio por miedo a perder sus puestos. Uno por uno, los persuadió para que proporcionaran relatos detallados de cómo Camila había marginado a Lady Susan. Las listas de invitados alteradas, las directivas de exclusión, los comentarios cortantes durante las reuniones internas. William documentó todo. Obtuvo copias de correos electrónicos internos que revelaban la estrategia de purga de Camila, incluyendo mensajes que ordenaban la eliminación de restos anticuados, una frase claramente referida a Lady Susan. Consiguió una copia de alta calidad del vídeo del fotógrafo real, esta vez con un audio nítido que captaba los insultos audibles. Solicitó registros oficiales de la oficina ceremonial que mostraban el patrón de exclusión sistemática y convenció a 2 ayudantes que habían presenciado el trato directamente para que escribieran declaraciones manuscritas describiendo la angustia emocional de Lady Susan. Juntos, estos materiales formaron un poderoso cuerpo de evidencia, lo que en los círculos internos del palacio se conoce como el archivo gris. Un compendio de verdades inconvenientes, la prueba irrefutable de que las acusaciones contra él eran simplemente una tapadera para el uso indebido de la autoridad por parte de Camila. A medida que la investigación de William se profundizaba, algo más comenzó a cambiar. Más ayudantes, envalentonados por su resolución, comenzaron a presentarse con información adicional. Lo que comenzó como un esfuerzo defensivo para proteger a Lady Susan, lentamente se transformó en una creciente alianza interna, una silenciosa rebelión que fortaleció la determinación de William de buscar la rendición de cuentas. No se trataba solo de honor, se trataba de control. Y William estaba a punto de demostrar quién lo tenía realmente. En medio de esta escalada, el teléfono sonó en la oficina de William. Era una línea segura, una que rara vez se usaba. Era Lady Susan. Su voz, normalmente firme y serena, denotaba un agotamiento profundo. Aunque intentaba mantener la compostura, mi querido William, por favor, no te preocupes por mí, dijo en voz baja. He capeado muchas tormentas, desde el incidente de 2022 que forzó mi renuncia hasta estas recientes acusaciones. Hizo una pausa y William pudo oír el temblor en su respiración. Lo que más me entristece, continuó, es ver el afecto convertido en un juego de poder. Mi lealtad, la lealtad que le juré a tu abuela, utilizada como un arma en tu contra. Su voz se quebró al final, revelando un profundo dolor, no solo por la humillación personal, sino por la profanación de un recuerdo. Estaba viendo el legado de la reina Isabel ser explotado, convertido en una herramienta en una sórdida lucha por el poder. William apretó el teléfono, su corazón latiendo con una mezcla de ira y compasión. No permitiré que esto continúe, respondió con firmeza, la emoción espesando su voz. No lo haré. Estoy reuniendo todo. Correos electrónicos, testimonios, grabaciones. Para demostrar que es Camila quien abusa del poder. Tú eres un símbolo de lealtad, no un peón en su juego. Esa conversación fue el punto de inflexión. Impulsado por el dolor de Lady Susan, un dolor que resonaba con el eco de la impotencia que sintió en 1997, William se movió más rápido y con más decisión. Se aseguró correspondencia interna adicional que exponía aún más la campaña de Camila. Y luego hizo una llamada estratégica. A la princesa Ana. Sabía que necesitaría aliados, y Ana
pragmática y leal al legado de su madre por encima de todo, era la más importante. Debía prepararse para la inminente reunión del Consejo. La batalla ya no era solo para defender a Lady Susan. Ahora se trataba de aplicar el protocolo Windsor en su forma más severa, la contención de un miembro de la realeza que, a través de sus acciones, se había convertido en una amenaza existencial para la estabilidad y la integridad de la corona. Lo que Camila había pretendido como un acto de represalia se convirtió en el catalizador que aceleró el impulso final de William por la justicia. El Palacio de Buckingham estaba envuelto en una atmósfera de tensión sin precedentes, como las nubes de tormenta que se acumulan tras días de quietud opresiva. El príncipe William, con el rostro decidido y los ojos encendidos por una resolución inquebrantable, optó por no esperar más. Convocó una sesión de emergencia del Consejo de la Familia Real, un paso extraordinario, casi un acto de rebelión, durante el reinado del rey Carlos. No era una reunión ordinaria, era, en esencia, un juicio interno, uno que determinaría la dirección moral de la propia monarquía. La gran cámara del Consejo estaba llena. El rey Carlos III se sentó a la cabecera de la mesa, su rostro demacrado por la fatiga y el conflicto interno. Un monarca atrapado entre la lealtad personal y la responsabilidad real. A su lado se sentó Camila, vestida con un atuendo oscuro y compuesto destinado a proyectar control, aunque su agarre apretado en un vaso de agua, con los nudillos blancos, delataba su ansiedad. La princesa Ana, siempre directa e inflexible, observaba con una expresión firme e indescifrable. Sobre la mesa de caoba pulida yacía la evidencia del archivo gris de William, la grabación de vídeo, los correos electrónicos que exponían la purga, las declaraciones manuscritas que describían el aislamiento de Lady Susan. William fue el primero en levantarse. Su voz era tranquila pero contundente, con la autoridad de alguien que defiende algo mucho más grande que él mismo. «No estamos reunidos hoy para negociar o para llegar a un compromiso», comenzó. «Estamos aquí para defender los principios fundamentales de la monarquía: integridad, lealtad y justicia. Los títulos son irrelevantes. Reina consorte o no, cualquiera que utilice el trono para denigrar, borrar y destruir a quienes dedicaron sus vidas a esta institución, pierde el derecho a representarla». Camila, que había intentado mantener la compostura, de repente la perdió. Se levantó bruscamente, su mano temblando mientras señalaba a William, las lágrimas corriendo por su rostro. «He soportado suficiente», gritó. «¿Pretendes humillarme delante de todos? Lo lamentarás. Soy la reina. Sacrifiqué todo para llegar a esta posición». Su voz se quebró, derramando años de amargura. William no retrocedió. Dio un paso adelante, su tono resuelto, final. «No estás siendo expuesta, Camila. Te estás revelando a ti misma. Tus celos, tu inseguridad y tu abuso de autoridad. La corona no oculta la decadencia, la expone». Por primera vez, la princesa Ana rompió su silencio, asintió firmemente y habló con una fuerza inconfundible. «William tiene razón. Si esto continúa, perderemos el respeto del público y el nuestro». Murmullos recorrieron a los asesores. El rey Carlos, con la voz apagada, intentó intervenir. «Quizás esto todavía pueda manejarse en privado». «No», interrumpió William. «Este momento exige acción». Tras una breve pero intensa deliberación, el Consejo emitió su voto. Por mayoría, Camila fue despojada de sus privilegios ceremoniales y suspendida indefinidamente de todos los deberes públicos. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota, y en el silencio que siguió, una verdad persistía: no todas las heridas están destinadas a sanar. Un mes después de la decisiva reunión del Consejo, la atmósfera dentro de la Casa Real se sentía notablemente alterada. Era más ligera, pero aún cargada con el peso silencioso de una tensión no resuelta. El príncipe William presidió la tradicional ceremonia de honor en los jardines del Palacio de Kensington, marcando el primer gran evento real celebrado sin la presencia de Camila. Fue más que una ceremonia, se sintió como una declaración de renovación. Bajo el suave sol de primavera,
Los jardines florecían en todo su esplendor, mientras que los árboles centenarios, testigos silenciosos de siglos de historia real, se erigían como símbolos de un regreso a los principios fundamentales. Cientos de invitados asistieron, antiguos ayudantes de la reina Isabel II, personal del palacio con largos años de servicio y veteranos reales, individuos cuyas vidas encarnaban la lealtad, el deber y el sacrificio. Lady Susan Hussey ocupaba un asiento de honor en la primera fila. Su cabello blanco plateado brillaba a la luz del sol y sus ojos resplandecían con una emoción contenida. William se acercó al podio, vestido con sencillez, pero proyectando una autoridad inconfundible. Su voz se escuchó claramente en los jardines. «La justicia no nace de la ira o la venganza», dijo. «Viene de la resolución y la perseverancia. Nadie nos obliga a enfrentarnos a la injusticia, pero si elegimos el silencio, perdemos el derecho a defender a cualquiera, ni al pueblo, ni a la historia, ni a nuestra propia conciencia». El momento definitorio de la ceremonia llegó cuando William se inclinó una vez más ante Lady Susan. Reflejaba el gesto realizado semanas antes en Windsor, pero ahora tenía un significado mucho mayor: la clara victoria de la integridad sobre la autoridad. A su lado, una silla vacía cubierta de seda blanca, antes reservada para Camila, permanecía como un testimonio silencioso de las consecuencias de la crueldad y el abuso de poder. Las cámaras destellaron continuamente, capturando la imagen que pronto dominaría los titulares. William, inclinándose en señal de respeto, Lady Susan, sonriendo con tranquila dignidad, y la silla vacante a su lado. La fotografía apareció en las portadas de todos los periódicos importantes, desde The Times hasta el Daily Mail, acompañada de titulares como «El príncipe William honra el legado», «Camila ausente en silencio». No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda a quién se la ganó. Los meses que siguieron a la decisiva reunión del Consejo se desarrollaron en un silencio pesado y antinatural, como una densa niebla que se asienta sobre la monarquía británica. Camila, una vez la formidable reina consorte, ahora vivía retirada en Sandringham. Lo que una vez simbolizó un refugio real, se había convertido en un lugar de aislamiento, casi un confinamiento personal. Su jaula dorada, despojada de sus deberes públicos y apartada del centro de influencia del palacio, se encontró empujada a los márgenes de la vida aristocrática. Uno a uno, sus ayudantes más cercanos se fueron marchando, dejando atrás solo a un puñado de sirvientes leales que daban testimonio de su silencioso desmoronamiento. Los medios de comunicación, antes implacables en el seguimiento de cada uno de sus movimientos, ahora solo ofrecían breves menciones. Camila se retira de la vida real tras un conflicto interno. La atención pública se desvió lentamente hacia otros asuntos. La indignación se desvaneció. Pero para Camila, el tiempo no trajo alivio. Cada día que pasaba era un agudo recordatorio de todo lo que había perdido. Cada mañana, mientras la pálida luz se filtraba a través de las ventanas empañadas de Sandringham, Camila se sentaba frente a un espejo antiguo en su dormitorio, un espacio donde una vez se había preparado para grandes apariciones. Estudiaba su reflejo, su cabello veteado de gris, mechones blancos que se abrían paso como cicatrices visibles dejadas por el estrés y el tiempo. En un susurro tembloroso, murmuraba: «Llevé la corona una vez, pero nunca fui realmente aceptada». La amargura en su voz llevaba el peso de décadas, años pasados, luchando por escapar de la etiqueta de la tercera persona, esforzándose por establecerse como el rostro de un nuevo reinado solo para terminar en la soledad. Los recuerdos afloraban sin ser invitados: recepciones suntuosas, giras por el extranjero, esfuerzos interminables por demostrar su valía. Siempre medida contra Diana, siempre comparada con Isabel, la soledad la envolvía como un manto helado. Charles llamaba una vez a la semana, pero su voz no podía llenar el vacío.
Agobiado por la realeza y una silenciosa culpa por no haberla protegido con más fuerza, se mantenía distante. El remordimiento se instaló implacablemente. Revivía sus acciones una y otra vez. Atormentada por el momento en que permitió que la inseguridad se endureciera hasta convertirse en crueldad, llevándola a atacar a Lady Susan. «Debería haberme detenido», susurraba durante las noches de insomnio, pero el remordimiento llegó demasiado tarde. Las puertas del palacio estaban firmemente cerradas y el perdón del público, se dio cuenta, se movía a su propio ritmo implacable. La autoridad, cuando se abusa de ella, no desaparece con un estruendo, sino en silencio. Mientras tanto, el príncipe William, junto a Catherine, se movía con una seguridad renovada, guiando a la monarquía hacia adelante como si pasara una página largamente esperada. En un evento benéfico en el este de Londres, rodeado de reporteros, un periodista le preguntó directamente sobre el destino de Camila. ¿Cuál es su opinión sobre lo que le sucedió a la reina consorte después del incidente? William hizo una pausa, su expresión tranquila pero deliberada, eligiendo sus palabras con el cuidado de un futuro rey. «No condenamos a alguien por momentos de debilidad o errores», respondió con ecuanimidad. «Todos los tenemos. Pero no podemos permitir que nadie siga dañando lo que es sagrado, el legado de mi abuela o la lealtad de aquellos que han entregado sus vidas al servicio de la monarquía». Sus palabras se propagaron rápidamente, repetidas en los titulares, no como un acto de juicio, sino como una declaración de principios. El público respondió calurosamente, viendo en William no una figura vengativa, sino un líder que equilibraba la compasión con la firmeza, un guardián de valores en lugar de un ejecutor de rivales. Gradualmente, el capítulo que involucraba a Camila y Lady Susan llegó a su fin. Sin embargo, su resonancia perduró. Se convirtió en una lección silenciosa sobre el poder y la ética dentro del mundo real, un recordatorio de que la corona no es una armadura para los celos o la intimidación, sino una responsabilidad basada en la confianza pública. Bajo la influencia de William, la monarquía parecía más estable, con Lady Susan como un emblema viviente de la lealtad y Camila desvaneciéndose en la historia como una sombra persistente. Prueba de que la autoridad, cuando se usa indebidamente, no desaparece con un estruendo, sino en silencio. Y mientras la monarquía encontraba un nuevo equilibrio, una verdad atemporal persistía, un eco de otra batalla librada décadas atrás. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tiene el rostro de aquellos que la defienden,